Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Soto y este es el primer episodio del podcast Efecto Gracia. Es un espacio donde vamos a explorar lo que es la gracia de Dios transformadora. Vamos a contar con testimonios, temas teológicos y entrevistar personas, pastores que están en el campo y están orando y están haciendo el trabajo y la labor. Vamos a estar haciendo varios episodios, esperemos 8 episodios y este es el primer episodio y pues tengo el honor de hacerlo con mi pastor, reverendo José López. Pastor, presente ese momentito ahí brevemente, cuéntanos su historia. Amén. Dios me les bendiga a todos. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine sobre cada una de sus vidas. Eh, Respondo bajo el nombre José Rafael López, pero conocido por Rafi López, ¿verdad? Desde mi niñez. Así que tanto en el ámbito secular como en el ámbito cristiano, pues me conocen por Rafi López. Ok. Pastor, ¿y de dónde viene? ¿Cómo comienza su historia de vida? Su proceso de fe, su crecimiento espiritual. Cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Cómo llega usted donde estaba ahora mismo, a ese tiempo anteriormente? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era? Bueno, es bastante extenso, pero voy a ser lo más breve posible. Nazco en el pueblo de Cuamo, de padres, mi mamá es cuameña y mi papá es lareño. Se conoce en la ciudad de Nueva York y de esa unión pues nace este servidor junto a otros cuatro este, hermanos, perdónenme, son tres y con este servidor cuatro. Eh, Conozco la obra o conozco al Señor alrededor de los 15 años. Aunque había perseverado en la congregación donde mi papá se congrega, no obstante, no había tenido un encuentro con el Señor. No fue hasta en el 1980 que en el pueblo precisamente de Lares, mientras vivía con mi abuela, ya que mis padres son divorciados, este, allí tuve un encuentro con el Señor, eh, buscando, ya que tenía las intenciones de venirme a vivir con mi mamá, pues sabiendo que mi mamá perseveraba en la iglesia del séptimo día, allí comencé a visitar la iglesia del séptimo día en el pueblo de Lares. Y allí pues tuve un encuentro con el Señor bien particular, porque fue un encuentro no buscado. Yo llegué a aquel lugar simplemente para acompañar a mi abuela, que sí asistía a esta congregación, y allí pues tuve una experiencia de llegar al altar eh, muy peculiar porque eh, no fue que yo llegué, sino que el Espíritu Santo me llevó. Cuando se está haciendo el llamado, yo cierro mis ojos para que, con la intención de que el pastor no me hiciera, Mm, me señalara, ni mencionara mi nombre, así que yo cierro mis ojos y cuando cierro mis ojos sentí unas manos sobre mi espalda que me empujaron. Abro los ojos, miro hacia atrás, no hay nadie sentado detrás de mí. Lo, Tuve esa experiencia en tres ocasiones. wow. La tercera ocasión, perdón, cuando yo abro los ojos, estaba en el altar. Estaba con lágrimas en mis ojos y ese día vino el encuentro del Señor. Eh, de ahí en adelante, ya a los 16 años, comencé a predicar la palabra. Eh, Vengo a vivir con mi mamá en Humacao, donde actualmente residimos, y ahí seguí, ¿verdad?, militando en los caminos del Señor, hasta que en una ocasión, buscando ese encuentro con Dios, esa relación con Dios, decido pues quedarme en mi casa porque estaba en una congregación donde, para mi entender, era más el ritualismo, el cumplir con unas leyes que conocemos como, ¿verdad?, las leyes mosaicas. Ujú. Este, Me quedo en mi casa hasta que comencé a visitar la iglesia de Dios Pentecostal en Texas 1 de Macao, y allí pues reconcilié mi vida con el Señor Wow. y continué hasta el sol de hoy. De ahí salimos a la pastoral y hasta el momento pues Dios me ha permitido con esta congregación, la Iglesia Pentecostal de Antorri, pastorear tres congregaciones. Wow. La iglesia de Emajagua de Maunabo, tuvimos 5 años pastoreando aquella congregación. Luego pastoreamos la iglesia de Dios Pentecostal en Las Piedras, eh,
Las Collores. Piedras Pueblo, en el barrio de Collores, perdón, y luego entonces allí tuvimos 9 años Wow, y actualmente pues llevamos aquí 6 años. wow. Qué bueno, qué tremenda experiencia. Y esta pregunta es muy especial para el podcast. ¿Qué para usted es la gracia y qué efecto tuvo en su vida al reconocer y decir esto es la gracia de Dios? O sea, en su vida, en ese momento, esa historia que nos contó, en ese proceso, que usted dijera, esto es la gracia de Dios. ¿Qué efecto tuvo? Muchísimo porque, como te dije anteriormente, yo estaba perseverando en un lugar donde cumplíamos con mucho ritualismo, ¿no? Guardando el sábado, las reglas alimenticias, y lo respeto a aquellas congregaciones, a aquellos pastores y congregaciones que así lo realizan. No estoy, ¿verdad? Despectivamente hablando sobre el tema. Sin embargo, en mi caso, ¿verdad? Y para mí, era una doctrina que no me estaba dando vivir la experiencia de sentir el verdadero perdón de Dios sobre mi vida y vivir en la libertad que Cristo, ¿verdad? Pues lo que conlleva y trae la gracia del Señor Jesucristo. Sentir esa paz interior de que, aunque en ocasiones, ¿verdad? Posiblemente fallamos y no somos perfectos, no, no, no me, no sentía al venir a los caminos del Señor, al venir a la iglesia pentecostal, no sentía esa camisa de fuerza Mm, que muchas veces el legalismo, ¿verdad? El cumplir las leyes mosaicas, pues nos lleva a vivir una vida pues, más de ritualismo que de una verdadera libertad en el Señor. wow. Sí, que podríamos decir que la gracia provocó en sí esa libertad en su vida, de poder sentir esa libertad que todo ser cristiano tiene que sentir, ese encuentro. Exactamente. Eh, ¿Qué impacto tuvo ese momento en su vida para estar hoy aquí? O vamos a ponerlo así de esa manera, ¿qué impacto hubo en su vida a través de su historia que usted lo puede recordar y decir, yo creo que por eso en parte yo estoy aquí? O sea, ¿qué impacto en su vida? Bueno, en un momento dado, nosotros en esta congregación, ¿verdad? Se celebraba lo que es la fiesta de los panes sin levaduras, etcétera. Y estamos en una de estas festividades y se estaba celebrando lo que se conoce como el corro. Ujú. A diferencia de hoy en día, ¿verdad? Que se utiliza mucho las danzas, en aquel momento se le conoce, en esta congregación se le celebra o parte del culto es este baile folclórico del pueblo judío. Y yo era parte de ese grupo. Mm, Éramos parte de él, pero a mí me impactaba que cada vez que yo comenzaba a bailar el corro, ujú. ¿verdad? Que es un baile ya pues programado, ensayado, etcétera. No empezaba bien a bailarlo cuando comenzaba el Espíritu Santo a, a manifestarse en mi vida. Así que eh, no escuché una voz audible de Dios que me dijera, no bailes el corro, que es un baile típico, más bien danza para mí. Wow. Eh, Quiero ungirte, quiero que sientas mi presencia. Eh, y eso pues impactó mucho mi vida, el llegar a la verdadera libertad, a reconocer la gracia como un favor de Dios inmerecido, siendo, ¿verdad? Este servidor pues un adolescente, un joven, porque yo llego al movimiento pentecostal, llegó alrededor a los 23 años. Wow. Así que eso impactó mi vida, impactó mi corazón, el que el Espíritu Santo eh, quería en mí mantener una relación, Mm, esa relación que debe haber en todo creyente, que es la que verdaderamente te sostiene para los embates de la vida, los altos y bajos de este caminar, y es lo que me ha mantenido hasta el sol de hoy. ok, pastor, ¿y hubo dudas en medio de esa situación? ¿Y cómo logró vencer esas dudas, esas batallas que tal vez hubieron en ese transcurrir de ese camino?
dudas siempre, Siempre. siempre las va a haber en este caminar porque esto es un camino de fe. Y el camino de fe es un camino que es no es por vista, ¿no? Y al no ser por vista, pues como seres humanos muchas veces en el transcurrir del camino del Señor y de servirle a Dios, pues queremos ver, queremos tener las cosas tangibles. Y especialmente cuando estamos en la etapa de jóvenes. Mm. Ya llega una etapa en nuestra vida, pues no lo vas a comprender en estos momentos, pero llega una etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Que el transitar, el caminar en el Señor nos lleva a aumentar la fe. Mm. Por eso es que la palabra establece, ¿verdad? Que nuestra fe sea como un granito de mostaza. El granito de mostaza, cuando éste rompe y es sembrado, ¿verdad? Se convierte en una gran hortaliza. Mm. Dándonos a entender, mi amado, que la fe no puede quedarse estática, tiene que ir evolucionando, creciendo. Y eso es lo que ha pasado en este transcurrir, que hemos ido pues, evolucionando, creciendo en la fe, en la confianza, entender que entrando no en una desesperación, esperando que las cosas lleguen en su momento dado, porque cuando uno tiene plena confianza en el Señor, pues a pesar de que puedan venir dudas en algún momento dado, como lo hubo una ocasión con mi salud, pero eh, retomamos esa fortaleza por la fe que ha ido creciendo poco a poco. Sí, podríamos decir que el proceso es como un salto de fe. Hay que confiar, no sabemos, pero confiando de que Dios va a hacerlo. Eso es así. Eh, Pastor, esto es una pregunta, yo sé que tiene que ver con las dudas, pero ¿cuál fue el momento, y lo digo en este contexto, mucha gente vivimos en este momento de que el cristianismo es como de gloria en gloria, pero ¿cuál fue el momento en el que se dio cuenta de que este caminar no es todo color de rosa? O sea que en el ministerio muchas personas entran pensando, mira, yo voy de victoria en victoria, gloria en gloria, pero es como usted decía en el mensaje hoy, que a veces uno piensa que porque todo va bien, Dios tal vez está a favor de eso, pero a veces ese proceso es que Dios lo pone porque tiene que pasar, pero Mm. mucha gente no comprende eso. ¿Cómo fue eso? Cuando usted dijo, no, esto va a ser, esto no es color de rosa, esto va a ser difícil. ¿Me hablas del ministerio pastoral o de Eh, yo pondría, vamos a ponerlo ambas, ambos? el proceso sí, de cristiano, ese discipulado al ministerio, que me imagino que uno fue más fuerte que el otro el proceso, pero más o menos. Sí. Bueno, son muchos momentos donde vemos que no es como lo quieren o se quiso pintar en muchos momentos en el cristianismo. El cristianismo llegó un momento dado, ¿verdad? Que escuchábamos estos mensajes bien positivos y todavía los escuchamos, mensajes bien positivos, para de sufrir, las cosas te van a ir bien cuando vengas al Mm. Señor, todo va a ser felicidad, todo va a ser gozo. No, mi amado, aquí vienen las pruebas, aquí vienen las tribulaciones, aquí vienen los momentos de frustraciones, llegan momentos donde somos asediados, somos atacados. La Biblia, la palabra del Señor dice que nuestro enemigo nos está asediando Mm. en todo momento, está como león rugiente, así que este caminar es un caminar de guerrero. Hay que guerrear, hay que pelear la buena batalla de la fe, lo dijo el apóstol Pablo. Hay que pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo, cuando hablaba a las diferentes, ¿verdad?, iglesias que él fundó, y muchas de ellas él les escribía desde la cárcel, Mm. desde el momento más crítico de su vida o el momento, ¿verdad?, difíciles. Y, y, y eso nos ha pasado a nosotros también y nos pasa como creyentes. Ese cuento de que todo es color de rosa, Mm. mire, si fuese color de rosa, Satanás no nos atacara. Wow. Recuérdate que la iglesia es la oposición de Satanás. El enemigo no está contento con la iglesia. Nosotros somos enemigos de Satanás y el enemigo nuestro simplemente por el hecho de ser llamados hijos de Dios. Wow. Y eso Satanás no lo soporta, no lo va a Mm. soportar. Usted sabe que Satanás fue desechado
por su ambición, por su anhelo, por su deseo de ser, ocuparle el lugar de Dios. O sea, en otras palabras, lo que quiere es que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor. Así que es imposible no ser, ¿verdad? Pasar por momentos de tribulaciones, de pruebas, de persecución, etcétera. Quizás en el caso nuestro, aquí en Puerto Rico, no estamos recibiendo una persecución como en Medio Oriente, donde hay eh, ministros, evangelistas, misioneros que están siendo perseguidos, cristianos, Mm. Físicamente, pero muchas veces aquí gubernamentalmente somos perseguidos por nuestra doctrina, por el rechazo a la doctrina, a través de las leyes que se promueven en contra de los valores del reino. Así que color de rosa no es, Mm. pero algo estamos seguros, que no hay nada más seguro, y perdón la redundancia, no hay nada más seguro que ser llamado hijos de Dios, porque a pesar de todas las tribulaciones y pruebas y acechanzas que el enemigo constantemente levanta en contra nuestra, hay una esperanza de gloria eterna en el Señor. Amén. Sí. Eh, ok, ya en la denominación pentecostal, ese proceso en la fe cristiana, ¿qué lo ha mantenido eh, qué lo ha mantenido firme frente a las influencias de otras religiones, otras tradiciones de fe? Muchas veces vemos que está pasando en Estados Unidos pastores que ahora están cambiando drásticamente para uno pensaría tal vez una denominación del mismo concilio, pero otras veces se van para el Islam, religiones que son todo lo contrario a la fe cristiana. Como pastor, un consejo que usted da, ¿cómo usted se ha mantenido firme en esta tradición de fe, en esta fe cristiana? Eh, ¿Qué lo ha hecho que cuando escuche otras tradiciones que son todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, usted dice, no, esta es la palabra de Dios, la firmeza que todo hombre de Dios debe desarrollar en el ministerio? ¿Cuál ha sido esa fuente? Tu relación con Dios. Wow. Tu relación con Dios, porque es que el que no tiene una relación directa con Dios va a buscar diferentes fuentes, va a buscar diferentes alternativas, buscando eh, en fuentes donde no dan agua. Mm. ¿Eh? Pero cuando tú tienes una relación personal con Dios, en tu intimidad, en tu tiempo de separación con Dios, en tu ayuno, en tu oración directamente con Dios constantemente, el tú levantarte de madrugada y decir al Señor, Señor, heme aquí, los cielos cuentan tu gloria, etcétera. El dar lectura a la palabra, el estudiar la Biblia. Hay una decadencia bien grande en el pueblo de Dios. Wow. El pueblo del Señor, estoy hablando del pueblo cristiano. Eh, Recuérdate que estas otras religiones se dan mucho al estudio, Mm. demasiado de mucho al estudio. Yo digo que lo que deberíamos hacer nosotros, Sí. que es nuestra base, la base para poder sostenernos en Dios, tiene que ser las escrituras. Y cuando lamentablemente hay una decadencia a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra, hoy en día nuestras escuelas bíblicas a nivel general, hay una decadencia, hay hermanos que no asisten a sus escuelas bíblicas, hay hermanos que no estudian la palabra, personas que no reciben, no son estructurados por la palabra. Mientras tú no estés estructurado, cualquier viento de doctrina Mm. Puede te mover. va a mover, porque eh, todos tenemos sed y hambre de ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Mm. Y cualquiera que venga por ahí y presentarte si no está fundamentado en la palabra del Señor, cualquiera que viene a presentarte nuevas alternativas, nuevas maneras de, de, de alcanzar lo que tú anhelas y tú deseas, caen en la trampa del Mm. enemigo. Wow. Sí, que cualquier cosita que no esté fundamentada a su fe, viene un viento, lo Exactamente. mueve. Eh, Entrando ya en desafíos y reflexiones ministeriales, ¿cómo actuamos como iglesia frente a los miembros que a veces tienen dudas y otros que pueden tener un sentido extremo de santidad? Un ejemplo,
esta pregunta es fuerte, pero Fuertísima. ¿cómo tratamos con esas personas? Déjame resumirlo. ¿Cómo tratamos esas personas que uno nota de leguas que no están escudriendo la escritura, sino que tienen un aspecto de quién es Dios erróneo? O Ujú. sea, le falta, para ser un buen creyente, le falta, pero están lejos de lo que es Dios en sí, sino que se creen como que este aspecto de santidad, pero no están viviendo acorde a lo que de verdad es la santidad de Dios. Ujú. Como pastor, ¿cómo usted lidiaría con eso? Como bueno, hay un foro, Mm, este foro se llama La Prédica, ¿verdad? mm, La predicación de la palabra. Yo trato de ser lo menos emocionalista posible. eh, y no digo que no las emociones existen y es parte de la parte cúltica porque somos emocionalistas los seres humanos. Y, pero trato de que el mensaje que vamos a predicar sea un mensaje de enseñanza, ok. eh, más que un mensaje motivacional o emocionalista. He escuchado de todo en esta vida. He escuchado eventos, mi amado, que yo digo, Dios mío, pero sácame, 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 dame algo para, porque aunque está ese foro, el otro foro que está es los estudios bíblicos. Ujú, Y esa es una de las luchas que tenemos los pastores para tratar de fomentar en la membresía de que asistan a la escuela bíblica, porque la escuela bíblica sacan de dudas, porque ahí es donde, ese es el foro para preguntas y respuestas. ujú, La gente no le gusta ir a una escuela bíblica, pero es que es el foro para estudiar la palabra, porque el estudio personalizado es un poco más sí. complicado por por el número de miembros, porque este, eh, No todos pueden al mismo tiempo. a veces se coge demasiado Sí. mucho tiempo, etcétera. Y no quiero decir con esto que de vez en cuando si hay una duda se puedan responder, pero el foro es las escuelas bíblicas, así le llamamos acá, ¿verdad? Algunos le llaman escuela de formación cristiana, cualquier nombre, discipulado. Mm, Para eso es ese foro, para salir de las dudas. Este, y especialmente para cimentarse en en la verdadera fe y tener conocimiento, ¿verdad? Lo bastantemente sólido para eh, poder enfrentar las diferentes eh, contro- temas controversiales que mucha gente se levantan. Con referente a a los extremistas, eh, yo creo que los extremistas, que es un grupo grandecito, no te creas, es un grupo grande, este, yo digo que son complicados para trabajar porque muchas veces no razonan. mm, Muchas veces eh, utilizan la Biblia textualmente. wow. Al utilizar la Biblia textualmente, no hacen una buena exégesis. Mm, Al no hacer una buena exégesis, hay textos bíblicos que se lo atribuyen a la iglesia, que son textos bíblicos para el pueblo de Israel, este, que aunque toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etcétera, hay que tener hay que entrar en la esencia de lo que la palabra no es lo que solamente dice, sino lo que quiere decir. wow. Y, y- y lamentablemente muchas veces, ¿verdad? Pues cogemos un texto, perdón, que es el gran número de los extremistas, cogen un texto y lo sacan fuera de contexto o le quieren dar una interpretación este, demasiado de muy literal, Mm, ¿eh? Y el darle esa interpretación literal cuando Dios está hablando quizás algo que es algo espiritual, por ejemplo, habla mucho de las vestimentas. ujú, Y muchos de los textos de la vestimenta que hablan no tienen que ver nada con la vestimenta física, sí. tiene que ver con la vestimenta espiritual. ¿Ves? Y entonces utilizamos textos bíblicos, los sacamos para reforzar
mi creencia, mi extremismo, que el extremismo existe Mm, en las iglesias pentecostales, en las iglesias evangélicas, sí, como en el Medio Oriente, en las diferentes religiones, culturas sí. que están los extremistas. Mm, Y eso también hay dentro de nuestros movimientos pentecostales. sí. Sí, es como podríamos decir que dice Efesios, o sea, si fuéramos a sacar el versículo de contexto, tendríamos que ponernos una armadura literal romana. Pero Exacto. ese es un problema que... eh, esta pregunta, usted dijo ahorita, esta es la difícil. ¿Considera que la iglesia está lista para la venida de Cristo? Esa, esa pregunta está bien complicada. La Cuando digo quinta. complicada, no es que esté complicada. Lo que pasa es que este, solamente Dios sabe cuándo la iglesia está preparada. Mm, Ahora, estoy bien claro en lo siguiente. La Biblia dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Hablando de la iglesia. O sí. sea, que algunos pensando que son iglesia, no son iglesia. Mm, Así que por eso digo que si está preparado o no está preparado, yo entiendo que cada individuo, cada persona individual tiene que auscultarse, porque Dios viene a buscar su iglesia a nivel colectivo, pero esa iglesia es universal. mm, Y al ser universal, no es cómo esté preparada la iglesia de Antorruí, la iglesia de Mambiche, la iglesia de Vega Baja, de Orocovi, de Mayagüez. No, está hablando de la iglesia universal. De toda esa iglesia universal, Dios viene a levantar su iglesia, wow. que está en diferentes ubicaciones, en diferentes latitudes. Así que si está preparada, bueno, yo creo que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, Sabré. no va a ser ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un segundo más ni menos del tiempo que Él determinó que va a descender a buscar su iglesia. Wow. Así que tenemos que estar preparados every time, todo el tiempo. O sea, como Ezequiel que le pregunta sobre los cadáveres, los huesos secos, y él le dice, solo tuyo. Todo tu Señor lo sabe. Esta es otra, este ya es un contexto, muchos pueden interpretar, avivamiento, pero ¿qué considera que sería un verdadero avivamiento en nuestros tiempos? Especialmente en Puerto Rico. Tuvimos uno en la calle Ramírez, tuvimos uno en Santurce, si no me falla mi mente, pero con Juan L. Lugo. Pero hubieron momentos donde podemos decir que un avivamiento donde la comunidad, más que los dones que recibieron Ujú, esas personas, sino que se trataban como comunidad, predicaban el evangelio, que ese es más bien el significado de ese avivamiento, ujú, como que ujú. se esparce ese mensaje. Eh, ¿Cómo considera que sería un verdadero avivamiento dentro de cómo está Puerto Rico ahora mismo? De todo lo que está pasando. Bueno, me alegra que hayas adelantado, ¿verdad? El tema de los verdaderos conceptos de lo que es Ujú, un avivamiento. Avivamiento no es que se manifiesten los dones espirituales. Y de hecho, para que haya avivamiento tienen que estar sí, manifestados los dones. Pero entiéndase que el verdadero avivamiento es almas restauradas, o sea, almas libertadas, eh, una iglesia que se mueve a la misión, porque una iglesia que está estancada, que no está en avivamiento, una iglesia que no ni crece, ni, ni, ni hace labor social, ni hace labor evangelística. mm, Una iglesia, el verdadero avivamiento es una iglesia activa, completamente activa. Eh, Puerto Rico obviamente está viviendo momentos bien, bien difíciles porque hay un sector que está demandando ese avivamiento, pero hay una iglesia que está ocupada en muchos eventos mm, y los eventos no son avivamientos. wow. Yo no creo que los eventos
producen avivamiento? Porque primeramente los eventos son cerrados, son más para como que dentro del mismo pueblo, dentro de la misma feligresía. No, el avivamiento es tirarte a la calle, vidas convertirse, ver la gente levantarse, enfermos levantarse, las cárceles, cuando comienzan a cerrarse la cárcel en Puerto Rico. Ahí entonces. Cuando veamos que en los hospitales comienzan a descender los pacientes, porque se ha levantado una ola espiritual de avivamiento por las almas que están restaurándose, salvándose. Cuando comencemos a ver los bares cerrando, entonces yo puedo decir, hay un verdadero avivamiento. Cuando la iglesia hagamos el trabajo que debemos de hacer, no, cuando digo iglesia me refiero a un colectivo, porque individualmente se está haciendo, estamos trabajando, estamos predicando, pero ver la iglesia unida en una unión, no que tú vas a cambiar mi forma de pensar en cuestión dogmática, etcétera, pero que si tú haces un trabajo social y yo estoy ahí, voy a darte la mano, aunque tú no seas de mi misma organización, eso es avivamiento. Que haya esa unidad. Lo que dice Mateo, que seamos uno. Exactamente.